es importante que nosotros conozcamos un detalle, ¿bien? Un detalle incluso específicamente del salbutamol aplicable a los demás. Tenemos que los agonistas beta 2 adrenérgicos, ¿bien? Cuando usted da el puff, por ejemplo, con el inhalador, de un 60 a un 90% de la dosis que se administre se va al tracto gastrointestinal, sufre metabolismo hepático de primer paso y de allí pasa a la circulación sistémica, disminuyendo considerablemente su biodisponibilidad. ¿Bien? Ahora, si usted tiene el restante de la dosis, es decir, el 10 al 40%, esta es la que va a ir a los pulmones. Evita el metabolismo de primer paso y este, se absorbe completamente hasta la circulación sistémica. ¿Bien? ¿Qué pasa? Que este tipo de fármacos a dosis altas pierde selectividad. ¿Cómo es eso? Que al inhalar pequeñas dosis de agonista beta 2 en forma de aerosol, se generan concentraciones de fármacos muy bajas, por lo tanto se produce una activación efectiva de receptores beta 2 en los bronquios. Pero si administramos dosis altas de beta 2, ¿qué va a pasar? Que pierde selectividad, ¿ok? Y entonces ya va a tener mayores efectos adversos sistémicos al estimular otros tipos de receptores. Tenemos entonces cuáles serían los efectos adversos de los agonistas beta 2 adrenérgicos. Fíjense una cosa. eh, Temblor, inquietud, ansiedad, taquicardia, arritmias cardíacas, aumento de la concentración plasmática de glucosa, lactato, ácidos grasos y reducción del potasio en sangre. Aquí me voy a detener un momento. Hay un uso metabólico casi exclusivo del salbutamol. Es exclusivo del salbutamol, los demás no. Cuando hay hiperpotasemia, podemos dar puff de salbutamol que activa la ATPasa de potasio y hace que el potasio ingrese a la célula y de esa manera baje la concentración de potasio en el plasma. ¿Ok? Otro de los efectos adversos es que en algunos pacientes diabéticos se agrava la hiperglicemia y van a necesitar dosis más altas de insulina. Estos efectos adversos, por supuesto, son menos probables con el tratamiento inhalado por lo que les expliqué de la selectividad, ¿ok? A dosis baja. ¿Cuál es el efecto adverso del que más se quejan los pacientes que se le dan los beta-2 adrenérgicos? La taquicardia. La taquicardia es el que más se queja, seguido de la inquietud, la ansiedad y el temblor. En esta lámina entonces podemos ver este, que estos fármacos agonistas beta-2 adrenérgicos, los más usados son el salbutamol, fenoterol y clenbuterol, también el salmeterol y el formoterol. Por ejemplo, en los pacientes con enfermedad broncopulmonar obstructiva crónica es muy frecuente que utilicen combinaciones. Por ejemplo, el Symbicort es una combinación de un esteroide con el beta 2 adrenérgico, igual que el Ceretide, la fluticasona con el salmeterol es el Ceretide. También para el tratamiento de mantenimiento se pueden combinar, por ejemplo, el Ambroxol, que es un mucolítico,
El Ambroxol lo que hace es fluidificar el moco para su expulsión. Se combina con el clenbuterol, que es el Litusí, el Clemizole, que esta combinación son ventajosas para el paciente. Fíjense, eh, el Verodual, el Verodual tiene el beta-2 adrenérgico y el bromuro de ipatropio, que el bromuro de ipatropio recuerden que es un fármaco colinérgico. Bueno, y así también está el Venticor. El Venticor es el esteroide con el salbutamol. Y es interesante ir conociendo las combinaciones que se pueden hacer para favorecer la sintomatología, pues para favorecer que el paciente salga de la sintomatología. En esta lámina me voy a detener un poquito para hablar del salbutamol, porque el salbutamol, también conocido como albuterol, es uno de los fármacos más utilizados y prescritos tanto en emergencia como en la consulta de atención médica primaria. Como ya lo hemos mencionado antes, es un agonista beta-2 adrenérgico de acción corta, SABA, S-A-B-A. Su diana principal son los receptores beta-2, obviamente, que están acoplados a proteína GS. Cuando este, mm, cuando esta proteína G se activa, aumenta el AMP cíclico intracelular, disminuye el calcio citosólico y provoca la relajación del músculo liso bronquial, es decir, que provoca broncodilatación. Tiene una selectividad dosis dependiente, como ya se los mencioné, a dosis terapéuticas estándar por vía inhalatoria es altamente selectivo para los receptores beta-2 que están en el pulmón. Pero a dosis más elevadas, es decir, por vía sistémica, ya sea oral o endovenosa, y por acumulación de nebulizaciones continuas, es decir, que el paciente se bombea, se bombea, se bombea, pierde selectividad y comienza a estimular receptores beta-1 y beta-2. Al estimular receptores beta-1, por supuesto, va a haber mayor taquicardia. Este, como ya les mencioné, el salbutamol es una herramienta de rescate para pacientes que tienen un potasio sérico muy elevado porque activa directamente la bomba sodio-potasio que está en el músculo estriado, o sea, en el músculo esquelético. Y por eso es que produce el efecto que ya les mencioné. ¿Qué otra cosa? Ajá. Entre los efectos colaterales o efectos adversos de este fármaco, regularmente se ven cuando hay pérdida de la selectividad o cuando hay absorción sistémica. Por ejemplo, puede haber temblor fino muscular, que es el más frecuente, como yo les había dicho. El más frecuente es el temblor, la taquicardia. Y el temblor ocurre porque hay estimulación directa de receptores beta-2 en músculo esquelético. Ya ese mecanismo lo expliqué láminas atrás. También hay taquicardia, también hay palpitaciones, tanto porque se estimulan los receptores beta-1 cardíacos y porque hay una taquicardia refleja secundaria a una vasodilatación periférica que está mediada por beta-2. La hipopotasemia es porque obviamente el paciente tiene un potasio sérico normal, cuando se activa la bomba de sodio-potasio, entonces este, mm, se produce la movilización del potasio del sistema vascular hacia el interior de la célula estriada. Bien, quiero aquí destacar que se necesitan dosis muy altas, o sea, como 20 microgramos más o menos, dosis bastante altas para lograr este efecto. El salbutamol tiene un inicio de acción bastante rápido por vía inhalatoria, o ya en 5 minutos empieza su efecto
y alcanza su pico máximo de acción entre 30 y 60 minutos. Por eso es que es el fármaco de elección para el alivio inmediato de síntomas de crisis de asma, de broncoespasmo severo, pero no es muy bueno para el tratamiento crónico o a largo plazo, ya que su ventana terapéutica es de 4 a 6 horas, eso es lo que dura su efecto. Por supuesto, la vía oral está totalmente desaconsejada, ya que tiene una biodisponibilidad muy baja debido a su fuerte metabolismo de primer paso. Y también, que es muy importante, la vía oral genera estimulación sistémica masiva. Entonces vas a tener efectos adversos como taquicardia, temblor y, y de forma muy exacerbada. O sea, va a ser peor estos efectos y entonces no vas a tener la broncodilatación que quieres. Entonces, de verdad, salbutamol vía oral se desaconseja. En relación a las interacciones, tenemos que, eh, déjenme recordar, ajá, propanolol. El propanolol inhibe competitivamente el efecto del salbutamol. Bien, entonces el salbutamol es un fármaco muy importante y muy probablemente este, en el examen se vea la importancia del salbutamol. En esta lámina estamos viendo la comparación de ciertos fármacos, en su mayoría agonistas beta 2 adrenérgicos, menos la isoprenalina. La isoprenalina es isoproterenol, ¿ok? Recuerden que el isoproterenol no es un agonista beta 2 adrenérgico, ¿bien? Es una catecolamina sintética que tiene acción preferiblemente beta, beta 2, ¿sí? Este, pero es una catecolamina sintética, ¿ok? Bien, dicho esto, vamos a analizar esta imagen de la siguiente manera. Vamos a tener la representación del comienzo de la broncodilatación o latencia con rojo y la duración de la broncodilatación con azul. Vemos en la línea vertical que tenemos los fármacos y vemos en la línea horizontal que tenemos el tiempo representado en horas. Entonces decimos que de estos fármacos, el que tiene o los que tienen las latencias más bajas son la terbutalina que- y la epinefrina. Y el que tiene la latencia más alta es el salmeterol. Ahora, ¿quién tiene la latencia? Perdón, ¿quién tiene la duración de su efecto más alta? Es el salmeterol y más baja es la epinefrina. Recuerden que vía inhalatoria, la adrenalina que se va a usar es la racémica, que es una presentación que no está disponible en Venezuela. Entonces, nosotros para em, estos pacientes que necesitamos rescate, utilizamos salbutamol o terbutalina. Y para estos pacientes, en el mantenimiento, al menos de los fármacos que aquí aparecen, vamos a utilizar el salmeterol, que fíjense que dura más de 10 horas. ¿Ok? Y con esto cerramos los agonistas beta adrenérgicos, agonistas beta 2 adrenérgicos. Muy bien, ahora vamos a iniciar esta sección de los agonistas adrenérgicos indirectos. Recordemos que los agonistas adrenérgicos de acción indirecta son aquellos que van a aumentar la disponibilidad del neurotransmisor, que en este caso es la norepinefrina, sin unirse
sin entrar en contacto al receptor. Entonces, ¿quiénes aumentan la disponibilidad de norepinefrina o epinefrina para estimular receptores adrenérgicos? Estos fármacos de acción indirecta tienen tres mecanismos especiales para realizar este efecto. Estos mecanismos son, número uno, el aumento de la liberación de norepinefrina desde las terminaciones nerviosas simpáticas. El representante de este tipo de fármacos liberadores de norepinefrina son las anfetaminas y sus derivados. El segundo mecanismo al que cuenta este sistema es la inhibición de la recaptación de norepinefrina. Uno de sus principales exponentes de la inhibición de la recaptación de norepinefrina es la cocaína y el Ritalin. Y un tercer mecanismo es la inhibición de las enzimas metabolizadoras, entre ellas monoaminoxidasa y catecol o metiltransferasa. La celestina es un representante de los inhibidores de la monoaminoxidasa y el entacapona es un representante de los inhibidores de la COMT. Bien, si nosotros podemos analizar la imagen, vemos la clasificación de los agonistas adrenérgicos indirectos que son capaces de aumentar las concentraciones de norepinefrina. Vemos que aquellos que estimulan directamente la liberación de norepinefrina son, por ejemplo, las anfetaminas y sus derivados, dextroanfetamina, metanfetamina, también el dietilpropión, la fentermina, entre otros. Los que inhiben la recaptación de norepinefrina son como por ejemplo la sibutramina, ampliamente utilizado anteriormente para bajar de peso, pero ya salió del mercado, la imipramina, la cocaína y el famoso Ritalin, que es el metilfenidato. Fíjense en el dibujo cómo con las anfetaminas se aumenta exponencialmente la cantidad de neurotransmisores que están disponibles en el espacio sináptico. Ahora, ¿cuál será el mecanismo de acción de las anfetaminas? Pues las anfetaminas son estructuralmente muy similares a la noradrenalina. Por lo tanto, actúan como si fueran un falso sustrato, o sea, engañan a la neurona. Esto les permite ingresar a la terminal nerviosa a través de un transportador de noradrenalina, incluso compitiendo con el neurotransmisor natural para entrar a la neurona presináptica. Una vez dentro de la neurona presináptica viene la anfetamina y logra penetrar en las vesículas sinápticas. Recuerdan que en la vesícula sináptica ahí es donde se almacena noradrenalina. ¿Cómo hace esto? Alterando el pH de la vesícula. Cuando entra a la vesícula, la anfetamina desplaza a la noradrenalina, provocando que el neurotransmisor salga hacia el citoplasma de la célula. Y allí se acumula de forma masiva la noradrenalina en el citoplasma de la neurona presináptica. Y esto hace que el transportador de norepinefrina o noradrenalina se invierta. ¿Cómo es eso que se invierte? Pues se da lugar a que se recapture noradrenalina desde el espacio sináptico, ¿verdad? Lo que debería hacer es que desde el espacio sináptico entrara hacia la membrana presináptica, ¿correcto? Eso es lo que debería hacer. Bueno, cuando se invierte el neurotransmisor,
o el transportador de este neurotransmisor, que es la noradrenalina, pasa lo contrario. En lugar de recapturar noradrenalina desde el espacio sináptico, empieza a recapturar noradrenalina desde el citoplasma de la neurona presináptica. Es decir, que empieza a bombear noradrenalina desde el citoplasma presináptico hacia el espacio sináptico. Y de esta manera inunda la sinapsis, activando continuamente receptores adrenérgicos. Además de esto, las anfetaminas inhiben parcialmente lo que es la monoaminoxidasa, que es la que se encarga de degradar y eliminar el exceso de noradrenalina. Cuando esto sucede, este, por supuesto, hay un aumento exponencial de este neurotransmisor. Lo que quiero decir es que las anfetaminas son aminas simpatomiméticas iguales. Su fórmula química es muy semejante a la noradrenalina y por eso es que pueden estimular de esta manera al sistema nervioso. Las anfetaminas son este, sustancias muy liposolubles que atraviesan muy bien las membranas celulares, atraviesan la barrera hematoencefálica y también la placenta. A nivel muy molecular, es lo que les expliqué. Su acción consiste principalmente en aumentar los niveles sinápticos de monoamina por varios mecanismos, incluyendo el intercambio de difusión a través de transportadores de membrana, es decir, se invierte el transportador y empieza a bombear norepinefrina desde afuera, desde adentro de la membrana hacia afuera, en vez de recaptarla, como es lo normal. También hay perturbación del transportador vesicular de monoamina, hay inhibición de monoaminoxidasa, ¿bien? Y por eso es que el consumo repetido de anfetaminas se asocia a la aparición de fenómenos como tolerancia, sensibilización y dependencia. Puede producir también perturbación del sistema cognitivo, del sistema emocional, pueden aparecer cuadros psicóticos después que se retire la droga, incluso neurotoxicidad en el sistema nervioso. Por eso, por favor, no consuman anfetaminas. También se ha demostrado que las anfetaminas aumentan las concentraciones extracelulares de serotonina por desplazamiento de este neurotransmisor desde su transportador presináptico específico. Y cuando la anfetamina se une al transportador de serotonina, evita que ésta pueda entrar a la terminal presináptica y por otro lado, también invierte el mecanismo de recaptura, de modo tal que la serotonina sale al espacio sináptico. ¿Qué les quiero decir con esto? Que lo mismo que hace con la norepinefrina, lo hace con la serotonina. Es decir, que las anfetaminas no solo liberan norepinefrina, sino otros neurotransmisores. Pero este mecanismo que les acabo de explicar de la serotonina es como que más selectivo para fármacos como la fenfluramina o la dexfenfluramina, que son más, son otros derivados, pues. Pero a la final el mecanismo de acción es muy similar. Este aumento de serotonina es el responsable de que las anfetaminas a veces sean utilizadas para bajar de peso porque quitan el hambre, ¿bien? Es por esto. Es importante entonces tener en cuenta todos los efectos que a continuación les voy a explicar que produce las anfetaminas. Por favor, no consuman anfetaminas. Cuando los estudiantes de cualquier carrera utilizan anfetaminas para tal vez
tratar de memorizar mayor cantidad de contenido académico en muy poco tiempo no es útil porque eso se olvida después. No se retiene información bajo el efecto de las anfetaminas. Muy bien. Uno de los efectos de las anfetaminas es que ellas desarrollan tolerancia. Es decir, tanto en los efectos subjetivos como los objetivos sufren un fenómeno tras el consumo repetido de anfetamina y sus derivados, de modo tal que se requiere mayor dosis para conseguir el mismo efecto. Esta tolerancia puede ser aguda o crónica, es decir, ellas pueden em, desarrollar taquifilaxia. Y entre otros, por decir, entre otros efectos está que aumenta desde el punto de vista cardiovascular, ¿ok? Aumenta la presión arterial sistólica y diastólica, disminuyendo la frecuencia cardíaca por efecto reflejo. También los, ef- em, estimula a todos los niveles el sistema nervioso central. Por eso es que las anfetaminas se clasifican como estimulantes mayores, ya que ellos, incluso desde la primera dosis, pueden producir ausencia de sueño, disminución de la fatiga, elevación del humor, aumenta el estado de alerta, aumenta la actividad motora, eh, el paciente se vuelve logorreico, hay euforia, mejora el desempeño físico, por eso es que también en los atletas se ve el abuso de anfetamina, hay disminución del apetito, hay aumento en el tono del esfínter vesical. Sus usos médicos solamente son para la enuresis y para la incontinencia vesical y también en algunos casos para el tratamiento del trastorno del déficit de atención con hiperactividad. Podemos ver en esta lámina los efectos adversos de estos agonistas adrenérgicos indirectos llamados anfetaminas. Por supuesto, uno de los principales es que condicionan el abuso, muy utilizado por estudiantes y por deportistas. Bien, otros efectos adversos, por ejemplo, en el sistema nervioso central, hay inquietud, mareo, temblor, logorrea, hiperreflexia, irritabilidad, insomnio. Es posible que exista confusión, agresividad, ansiedad, delirio. Este, es importante destacar que durante sus efectos no se almacena información en el cerebro. El uso prolongado puede condicionar depresión, fatiga, dependencia psicológica, y esto contribuye a intentos de autólisis. A nivel cardiovascular puede causar hipertensión arterial, taquicardia, arritmia, isquemia miocárdica e infarto. Se asocia también con un aumento en lo que es la incidencia de hipertensión pulmonar. Eh, También está asociado a otros síntomas como temblor, tensión muscular, vértigo, distonía, convulsiones, coma. Hay literatura
que describe que puede haber hepatitis tóxica asociada a necrosis hepática, que puede entonces obligar o requerir que el paciente se le practique un trasplante de hígado. A nivel digestivo puede causar náuseas, vómitos, hilo paralítico, isquemia intestinal. También hay efectos hemorrágicos. Entre los efectos hemorrágicos puede haber hemorragia subaracnoidea, puede haber hemorragia intracraneal, infarto cerebral, trombosis del seno cavernoso. Son muchísimos los efectos adversos, de verdad. Bien, ya nosotros vimos cómo las anfetaminas, que son liberadoras de neurotransmisores, específicamente o principalmente de norepinefrina, ya vemos cómo trabajan. El otro mecanismo, dijimos que era inhibición de la recaptación de norepinefrina. Para inhibir la recaptación, lo que se tiene que hacer es bloquear el transportador del neurotransmisor específico. Es decir, si nosotros vemos en la lámina que la inhibición de la recaptación de norepinefrina puede ser selectiva o no selectiva, quiere decir que se puede bloquear selectivamente el transportador de norepinefrina que se encuentra en la membrana presináptica o se pueden bloquear varios transportadores. ¿Qué no quiere decir esto? Que cada neurotransmisor tiene su transportador específico para recaptar dicho neurotransmisor. Entonces, dentro de lo que es la inhibición de la recaptación de norepinefrina, como ya les había dicho, tenemos aquellos que son inhibidores selectivos y los que son inhibidores no selectivos de la recaptación de norepinefrina. Estos inhibidores selectivos de la recaptación de norepinefrina se utilizan principalmente en la depresión y también hay otros que se utilizan para el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Los no selectivos, este, como por ejemplo los inhibidores de la recaptación de serotonina y norepinefrina, este, son, por ejemplo, la venlafaxina o la duloxetina. La duloxetina, la presentación comercial es el Cymbalta, ampliamente utilizado para fibromialgia, dolor neuropático, también se utiliza para depresión y trastorno de ansiedad. Es un antidepresivo, pero se utiliza mucho para la fibromialgia y el dolor neuropático. El bupropión es un inhibidor de la recaptación de dopamina y norepinefrina. Se utiliza en depresiones y también para terapia para abandonar el tabaco. La cocaína es un inhibidor de la recaptación de dopamina, norepinefrina y serotonina. O sea, bloquea casi que todos los transportadores de neurotransmisores que se utilizan para recaptar. Y por eso es que te hace sentir también, porque va a haber un aumento exponencial de neurotransmisores serotoninérgicos, norepinefrina y dopamina. Vamos a ver entonces un fármaco bastante utilizado, sobre todo en niños, como lo es el Ritalin. El Ritalin es el metilfenidato. Bien, el metilfenidato es un estimulante del sistema nervioso central que se usa principalmente en el TDAH. Su mecanismo de acción básicamente es modular catecolaminas endógenas en la hendidura sináptica, específicamente en la corteza prefrontal y el cuerpo estriado. El mecanismo de acción se basa en inhibir la recaptación de dopamina y la recaptación de noradrenalina, uniéndose directamente al transportador de dopamina y al transportador
de noradrenalina, deteniendo así, por supuesto, la recaptación de estos neurotransmisores. La diferencia clave entre el Ritalin y las anfetaminas es que el Ritalin no estimula una liberación masiva desde las vesículas, sino que inhibiendo la recaptación permite que la noradrenalina y la dopamina, estas catecolaminas que ya fueron liberadas, permanezcan por más tiempo den- dentro, no, en la hendidura sináptica. De esta manera, al bloquear estos transportadores, se produce un aumento tan significativo en la concentración extracelular de dopamina y noradrenalina en lo que es la región de la hendidura sináptica, lo que va a amplificar y a prolongar la señalización nerviosa de estos circuitos que regulan la atención. Como la corteza prefrontal es la que es encargada de estas funciones ejecutivas como atención sostenida, memoria de trabajo, control de impulsos, muy importante, y toma de decisiones, entonces se optimiza todas estas funciones que se encuentran en la corteza prefrontal. La noradrenalina ayuda a enfocarse en el estímulo relevante y la dopamina mitiga lo que son las distracciones, ¿ok? Que eso es lo que es hiperactividad e impulsividad. ¿Qué pasa? El Ritalin es ampliamente utilizado. Sí tiene efectos adversos, incluso efectos adversos serios como psicosis, pero la verdad, en líneas generales, es un medicamento bastante seguro y en muchos casos es la tabla de salvación para muchos padres que tienen niños con condición que incluso pueden llegar a lesionarse por la hiperactividad. Se administra vía oral, produce un incremento gradual y sostenido de la dopamina y esto simula un patrón de liberación tónico, lo cual es fisiológico. Si se administra vía endovenosa inhalada, genera picos y es allí donde el Ritalin produce adicción. O sea, la administración intravenosa o inhalada es la que es más susceptible de que el paciente genere adicción, mientras que la vía oral es más segura. El Ritalin tiene varias presentaciones, en este momento no es necesario que se las aprenda, solo que hay un Ritalin de liberación intermedia que dura como 3 horas y necesita muchas dosis al día. Se prefieren liberaciones prolongadas que pueden utilizarse cada 12 horas o cada 8 horas. Entonces, ya ustedes saben que hay Ritalin de liberación intermedia y de liberación prolongada. Y que es mejor la de liberación prolongada porque logra mayor adhesión al tratamiento. Los efectos adversos del Ritalin van a derivar de su mecanismo de acción, ya que cuando aumenta la dopamina y la noradrenalina, en la hendidura sináptica se va a generar una estimulación simpática tanto en el sistema nervioso central como en el periférico, específicamente en el sistema cardiovascular. Bueno, los más comunes así pueden ser pérdida del apetito, insomnio, desconciliación, cefalea, dolor abdominal, serostomía, náuseas. En el sistema cardiovascular pueden haber palpitaciones o taquicardia, puede haber un ligero aumento de la presión arterial, este, puede haber ansiedad, nerviosismo, estos son efectos como psiquiátricos. Puede haber ansiedad, nerviosismo, eh, puede haber un efecto rebote al final del día, ya que a medida que bajan los niveles de metilfenidato en sangre, esto sucede mucho con las presentaciones de liberación eh, corta,
el paciente puede presentar un empeoramiento transitorio de los síntomas de hiperactividad. Esa es otra razón por la cual elegir las liberaciones prolongadas, porque a medida que baja la dosis, o a medida que baja la dosis, no, a medida que bajan los niveles plasmáticos del metilfenidato, puede haber un efecto rebote caracterizado por el empeoramiento transitorio de los síntomas de hiperactividad, labilidad emocional o irritabilidad. Por eso es que cuando les llega un paciente y que el papá le diga, no, que eso no le hace porque el muchacho, ¿qué tal? Sigue igual. Ustedes tienen que preguntar, hacer preguntas estratégicas. Ah, señor, ¿a qué hora le da usted el Ritalin? No, yo se lo doy a las 8 de la mañana. ¿Y pasa hiperactivo todo el día? No, ya en la noche se pone hiperactivo. Bueno, ya ustedes saben qué es eso, que bajan las concentraciones plasmáticas bruscamente y tiene el efecto rebote. ¿Cuáles serán los efectos psiquiátricos graves? Lo que ya les mencioné, alucinaciones, episodios maníacos, psicosis inducidas por estimulantes. Bien, esto regularmente es asociado a sobredosis y abuso, ¿ok? También a vulnerabilidad psiquiátrica previa. ¿Cuáles serían los efectos a largo plazo del Ritalin? Tolerancia, dependencia y síndrome de abstinencia, igualito que este, cualquier, cualquiera de estos fármacos. El síndrome de abstinencia es tras la interrupción abrupta, es decir, que cuando piensen retirar el Ritalin, deben hacerlo de forma escalonada. Un paciente que, esto es importante, un paciente que tenga un consumo regular de este fármaco debe tener un monitoreo de peso, de talla, calidad del sueño, estado de ánimo, presión arterial, frecuencia cardíaca, sobre todo en los niños, debido a esto, sobre todo niños que necesiten dosis altas, ¿no? Se los dejo por ahí, eso es importante. Bien, ahora vamos a entrar en esta sección que son los agonistas adrenérgicos de acción indirecta, pero que actúan bajo el tercer mecanismo, que es la inhibición de las enzimas metabolizadoras. Estos fármacos o inhiben a la monoaminoxidasa o inhiben a la catecol o metil transferasa. Resulta, estos fármacos, por ejemplo, los inhibidores de la MAO se usan para la depresión, trastorno de ansiedad, enfermedad de Parkinson, bien, son fármacos que básicamente aumentan, por supuesto, la disponibilidad de norepinefrina. Los inhibidores de la COMT, yo los llamo la familia de Al Capone, porque son entacapone, tolcapone y opicapone, utilizados ampliamente para el Parkinson. Solo que se observa el Tasmar o talcapone para estos pacientes que no han respondido a otra terapia. Así pasamos a los agonistas adrenérgicos de acción mixta. Recordemos que los agonistas adrenérgicos de acción mixta son llamados también simpático-miméticos de acción mixta, inducen la liberación de norepinefrina a nivel de las terminaciones presinápticas y además activan receptores adrenérgicos en la membrana postsináptica. Estos agonistas adrenérgicos de acción mixta, sus representantes acá en Venezuela más utilizados son la efedrina y la pseudoefedrina. Utilizamos la efedrina que viene para inyección intramuscular o endovenosa bajo la presentación de sulfato de efedrina para elevar la presión arterial, sobre todo en escenarios controlados como la UCI o pabellón. Se excreta sin cambio a través de la
vía renal. La pseudoefedrina es empleada para el alivio de la congestión nasal. Es ampliamente utilizada en estas preparaciones como antigripales en combinación con AINES como el acetaminofén o en combinación con inhibidores H1 como la loratadina. Estos pacientes están contraindicados en pacientes hipertensos, hipertiroideos, en pacientes cardiópatas y en aquellos que están siendo tratados con inhibidores de la monoaminoxidasa.
Bien, iniciando con lo que son los bloqueadores adrenérgicos, tenemos que entender que estos también son conocidos como antagonistas adrenérgicos o simplemente beta bloqueantes. También tenemos alfa bloqueantes, pero hay que dividirlos según la selectividad y según la generación. ¿Qué pasa? En el cuerpo tenemos diferentes tipos de receptores, como ya sabemos, que pueden ser alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, beta 3. Y la selectividad no es más que la capacidad del medicamento de unirse específicamente a un solo tipo de receptor sin tocar los otros receptores. Entonces, cuando hablamos de fármacos beta bloqueadores o bloqueadores adrenérgicos, no selectivos, estamos diciendo que ellos van a bloquear de igual manera y que no van a discriminar entre beta 1 o beta 2. Un beta bloqueante no selectivo es, por ejemplo, el propanolol, que bloquea tanto receptores beta 1 en el corazón como receptores beta 2 en los pulmones y en los vasos sanguíneos. ¿Cuál sería entonces un efecto clave adverso de esto? Que cuando yo bloqueo beta 2 en los pulmones voy a producir broncoconstricción. Y es por eso que están contraindicados estos fármacos en asmáticos o en pacientes que tengan enfermedad broncopulmonar obstructiva crónica. ¿Qué pasa con los selectivos? Que tienen una predilección o una alta afinidad a un receptor específico. Por ejemplo, los beta 1 que son cardioselectivos. Un fármaco como el atenolol actúa principalmente en el corazón, disminuyendo la frecuencia cardíaca y y disminuyendo también la presión arterial. Estos receptores beta 2 en los pulmones son mucho más seguros. ¿Por qué? Porque estos son cardioselectivos para beta 1. ¿Sí me expliqué? Es decir, fármacos que son cardioselectivos actúan principalmente en el corazón, disminuyendo frecuencia cardíaca, disminuyendo presión arterial, pero respetando receptores beta 2 en los pulmones. Y es por eso que son más seguros, ejemplo, en estos pacientes asmáticos o pacientes con enfermedad broncopulmonar obstructiva crónica. Es importante mencionar que hay selectividad dosis dependiente. Cuando ya a un fármaco se le sube mucho la dosis, entonces deja de ser selectivo. Entonces, ya nosotros vimos allí que hay generaciones, ¿verdad? Y ustedes dirán, ¿qué significará eso de generaciones? Bueno, los fármacos se pueden dividir en generaciones según cuándo se descubrieron y qué propiedades terapéuticas tienen adicionalmente o han ganado según la evolución. Ejemplo, estos fármacos de primera generación, es decir, antagonistas beta de primera generación. Tenemos bloqueadores receptores beta 1 y beta 2 por igual, es decir, no son selectivos. No tienen propiedades vasodilatadoras. Bien, entonces los de primera generación no tienen propiedad vasodilatadora, bloquean tanto receptores beta 1 como beta 2, por lo tanto no son selectivos. Ejemplo, sotalol, timolol, propanolol. Ellos bajan la presión arterial, bajan la frecuencia cardíaca, pero aumentan la resistencia vascular periférica. Bien. Segunda generación. Los de segunda generación son los que se diseñaron para evitar el problema pulmonar de la primera generación. Así que bloquean selectivamente a los receptores beta 1 cardíacos. ¿Quiénes serán estos? Ejemplo, metropolol, atenolol o esmolol. Este último es clave por su vida media ultra corta para la infusión. ¿Ok? Entonces, ya ustedes saben que el único que tiene una vida media ultra corta es el esmolol y se usa en infusión. Entonces, estos fármacos cardioselectivos son ideales para controlar frecuencia cardíaca, hipertensión arterial, sin alterar de forma importante la función pulmonar o metabólica. Los de tercera generación son los vasodilatadores, son los más modernos o uno de los más modernos, porque su principal característica es que además de bloquear los receptores beta, producen vasodilatación periférica. Esto lo logran por dos mecanismos distintos. Bien, y es por eso que aquí vemos otra vez que se dividen en selectivos y no selectivos, ¿ok?
Los no selectivos son beta 1, beta 2 y alfa 1, que bloquean receptores alfa 1 en los vasos sanguíneos, por lo que relaja las arterias, como por ejemplo el carvedilol o el labetalol, y los selectivos, como por ejemplo beta 1, con producción de óxido nítrico, que siguen siendo selectivos para el corazón, pero estimulan la liberación de óxido nítrico, como por ejemplo el nebivolol. Entonces, ya ustedes saben que los de primera generación son no selectivos, beta 1, beta 2, los de segunda generación son cardioselectivos, beta 1, y los de tercera generación pueden o no ser selectivos. Entonces, nosotros tenemos acá bloqueadores adrenérgicos, que ustedes saben que se clasifican antagonistas del receptor alfa o antagonistas del receptor beta, y que los antagonistas del receptor alfa pueden ser selectivos, alfa 1, alfa 2, o no selectivos. Y aquí tienen sus ejemplos. Mientras que los antagonistas del receptor beta pueden ser no selectivos, los de primera generación, beta 1 selectivo o cardioselectivo, los de segunda generación, y los de tercera generación pueden ser selectivos o no selectivos. Bien, vamos a empezar con los bloqueadores alfa adrenérgicos. Nosotros conocemos muy bien cuáles son las acciones de los receptores alfa. En el músculo liso vascular producen vasoconstricción y en el músculo liso prostático producen contracción, ¿ok? Si utilizamos un bloqueador alfa 1, entonces vamos a obtener lo contrario, relajación en el músculo liso vesical y prostático, lo que va a dar alivio a los síntomas de la hiperplasia prostática benigna. Y a nivel de la musculatura lisa vascular, vamos a obtener vasodilatación, disminuyendo así la presión arterial. Recordemos que los receptores adrenérgicos alfa 1 son receptores acoplados a proteína GQ. La proteína GQ a nivel intracelular activa la fosfolipasa C. Cuando se activa la fosfolipasa C, se incrementa el inositol trifosfato y el diacilglicerol, lo que eleva el calcio intracelular, y de esta manera, al elevarse el calcio intracelular, se provoca la contracción del músculo liso. Los fármacos alfa 1 adrenérgico o antagonistas alfa 1 adrenérgico pueden ser selectivos y no selectivos, y eso se basa estrictamente en la afinidad que tienen por los distintos subtipos de receptores adrenérgicos. Bien, entonces tenemos que estos antagonistas no selectivos, como por ejemplo la fenoxibenzamina, pueden ser reversibles o irreversibles. Los antagonistas no selectivos irreversibles tenemos la fenoxibenzamina como prototipo, y de los reversibles la fentolamina y la talsolacina. Bien, ¿qué pasa con estos fármacos antagonistas alfa 1 adrenérgico o estos antagonistas no selectivos? No vamos a hablar todavía de los alfa 1 selectivos, sino de los no selectivos. Como ya les dije, pueden ser irreversibles, que se unen, son irreversibles porque se unen a un enlace covalente. Estos se van a anclar, por decirlo de alguna manera, al sitio efectivo o al sitio activo del receptor. Bien, mediante un enlace covalente. ¿Qué pasa con los enlaces covalentes? Que son muy fuertes y que produce de esta manera un bloqueo definitivo. Y la única manera del tejido de recuperar la respuesta adrenérgica es mediante la síntesis de nuevos receptores,
por parte de la célula que está haciendo parte de este proceso. Y esto toma alrededor de 24, 48 horas y a veces más. Por lo tanto, los efectos van a persistir durante mucho tiempo después que el fármaco ha sido eliminado del plasma incluso. Si la presión arterial cae mucho debido a un exceso de fenoxibenzamina, por ejemplo, no se puede revertir el efecto administrando dosis masivas de, por ejemplo, noradrenalina o fenilefrina, ya que el receptor está sellado. Entonces, lo único que queda por hacer en ese caso es soporte hemodinámico a través de la fluidoterapia. Eso es importante. Tenemos entonces los antagonistas no selectivos o reversibles. Es decir, de los no selectivos, los reversibles, cuyo prototipo es la fentolamina. La fentolamina se une a través de enlaces débiles al receptor. ¿Cuáles son estos enlaces débiles? Las fuerzas electrostáticas, los puentes de hidrógeno o fuerzas de Van der Waals. Esos son los débiles. Y los covalentes son los fuertes. Entonces ya ustedes saben que donde hay enlaces débiles, el medicamento produce un bloqueo reversible. Y donde hay enlace covalente, el bloqueo es irreversible. Este tipo de antagonismo no selectivo reversible es un antagonismo de tipo competitivo. El fármaco se une y se desliga del receptor de forma muy dinámica. La duración del efecto va a depender de la vida media, por supuesto, del medicamento, que en el caso de la fentolamina, por vía endovenosa, dura apenas 10 o 15 minutos. Al ser un bloqueo competitivo, sí se puede revertir administrando concentraciones lo suficientemente altas de un agonista adrenérgico, como por ejemplo la noradrenalina. En ese caso, de que se administre una dosis alta de agonista adrenérgico, este desplazará físicamente a la fentolamina del receptor, restaurando de inmediato el efecto vasoconstrictor y elevando la presión arterial. Entonces, puntualizando, los fármacos perdón, puntualizando, los fármacos no selectivos, bloqueantes o antagonistas van a bloquear tanto el receptor alfa, evitando la vasoconstricción, como lo pueden ver en la imagen, y también bloquean al receptor alfa 2, o sea, ellos van a bloquear alfa 1, alfa 2. El receptor alfa 2 presináptico, recuerden que actúa por sí, el mecanismo de retroalimentación negativa. Y retroalimentación negativa detiene la liberación de noradrenalina. Cuando bloqueamos este receptor alfa 2, esta retroalimentación negativa ya no está. Y entonces la neurona va a liberar cantidades mayores de noradrenalina hacia la hendidura sináptica. La noradrenalina estimula receptores beta 1 del corazón y entonces ahí es donde vemos la taquicardia refleja que producen estos fármacos. Entonces, cuando ustedes vean entre los efectos adversos de la fenoxibenzamina o la fentolamina, ya ustedes saben que produce taquicardia refleja y ya saben cuál es el mecanismo. La fenoxibenzamina ya ustedes saben que produce un bloqueo irreversible por enlace covalente. Su uso es casi exclusivo para el manejo intraoperatorio del feoformocitoma.
El feocromocitoma es un tumor que secreta adrenalina y noradrenalina y entonces produce crisis hipertensivas inducidas por las descargas catecolinérgicas del tumor. La fentolamina, por su parte, recuerden, bloqueo reversible y competitivo, es utilizada para tratar crisis hipertensivas de rebote o por vasopresores, extravasación accidental de vasopresores, por ejemplo, como la noradrenalina, en tejidos periféricos para evitar la necrosis. Es decir, que si Dios no lo quiera, algún paciente de ustedes se extravasa noradrenalina, bueno, ustedes utilizan la fentolamina para, que, para evitar la necrosis del tejido. Los fármacos alfa-1 selectivos se clasifican así porque tienen una afinidad eh, preponderante sobre el receptor alfa-1 que sobre el receptor alfa-2. Ellos, como no tienen casi afinidad por el receptor alfa-2 presináptico, el mecanismo de retroalimentación negativa no se involucran con él. Por lo tanto, no hay taquicardia refleja en comparación con los no selectivos. Los antagonistas alfa-1, por ejemplo, terazocina, prazosina, doxazocina, bloquean de forma competitiva a los receptores alfa-1 en arteriolas y en vénulas también, o sea, en vasos sanguíneos de pequeño calibre, disminuyendo resistencia vascular periférica, aumentando la capacitancia venosa y también con esto el efecto que vamos a ver es disminución de la precarga y disminución de la poscarga. Es decir, si yo disminuyo la resistencia vascular periférica, disminuyo la poscarga. Y si aumento la capacitancia, disminuyo la precarga. Porque recuerden que la capacitancia, o sea, las venas son vasos de capacitancia. Eh, evidentemente, estos fármacos se usan para tratar la tensión arterial o la hipertensión. Estos fármacos tienen lo que se llama el fenómeno de la primera dosis. ¿Ok? Prazosina, doxazocina, terazocina. Estos antagonistas alfa-1 tienen fenómeno de primera dosis. Fíjense que acá es el único momento en el que he mencionado este fenómeno de primera dosis, que es que pueden causar una hipotensión ortostática marcada y síncope con la primera dosis, por lo que se recomienda iniciar el tratamiento a dosis baja, administrarlas por la noche antes de dormir, o si ustedes quieren ser médicos plus, le dicen al paciente que se tomen la primera dosis en la institución donde ustedes están para estar pendiente, ¿no? Bien. ¿Qué pasa con los antagonistas alfa-1 A? Estos antagonistas alfa-1A son llamados uroselectivos. Y ahí es donde entra la tamsulona, o tansulana es el nombre comercial. El nombre farmacológico es tansulosina. Otro fármaco también uroselectivo es la silodosina. Recuerden que el receptor alfa-1 tiene unos subtipos. Alfa-1A, que es el que predomina en la próstata y en el cuello de la vejiga. Alfa-1B, que es el que predomina en el músculo liso de los vasos sanguíneos. Y alfa-1T. La tansulosina es altamente selectiva por el subtipo de receptor alfa-1A.
bloqueando específicamente estos receptores en la próstata y en la uretra, relajan el músculo liso en esta zona, facilitan entonces el flujo urinario en estos pacientes con hiperplasia prostática benigna y lo mejor de todo es que no generan efectos tan marcados sobre la presión arterial ni tampoco causan hipotensión. Otro agonista alfa 1 selectivo es la fenilefrina. Este, la fenilefrina estimula receptores alfa 1 vasculares y no afecta o no estimula receptores beta del corazón. Por eso es que produce una vasoconstricción, elevando la presión arterial y desencadenando una bradicardia refleja por vía vagal. Yo creo que ya eso se los expliqué unas láminas antes. Entre los efectos adversos de los bloqueadores alfa-adrenérgicos tenemos hipotensión postural, ortostática, inhibición de la eyaculación, fenómeno de la primera dosis que ya mencioné, que incluyen cefaleo, marea, náuseas y somnolencia. También pueden producir taquicardia refleja. No tienen tantos efectos adversos, son unos fármacos con un perfil bastante seguro. Esta tabla resume estos fármacos bloqueadores alfa. Bien, es importante que ustedes la analicen con calma y puedan ver tanto el impacto hemodinámico como las ventajas o desventajas clínicas. Por ejemplo, estos fármacos antagonistas no selectivos producen vasodilatación y liberación masiva de noradrenalina y tienen la desventaja de que provocan taquicardia refleja severa. Pero ya los selectivos alfa 1 B producen control de la presión arterial con menor incidencia de taquicardia. Los uroselectivos mejoran los síntomas de la hiperplasia prostática benigna sin alterar la presión arterial. Y bueno, los alfa 1 selectivos producen vasoconstricción. Aquí te están indicando qué es lo que produce el agonista y qué es lo que produce el antagonista, para que tú puedas ver el cambio en cuanto tú uses un antagonista. Por ejemplo, el agonista alfa 1 selectivo produce vasoconstricción, aumento de la resistencia vascular periférica y aumento de la presión arterial. Es un vasopresor que va a producir bradicardia refleja en lugar de taquicardia. Tenemos entonces así los beta bloqueadores o antagonistas de los receptores beta. Estos antagonistas de los receptores beta se clasifican en no selectivo, que son los de primera generación, selectivo a beta 1, que son los de segunda generación, que serían cardioselectivo, y no selectivos de tercera generación y selectivos de tercera generación beta 1, es decir, selectivos beta 1 de tercera generación. La tercera generación se divide en selectivo beta 1 y no selectivo. Allí tienen los representantes de cada uno de estos fármacos. Entonces, estos antagonistas de los receptores beta pueden ser los de primera generación, como les había mencionado, no selectivos, que van a bloquear tanto receptores beta 1 del corazón como receptores beta 2 en bronquios, vasos sanguíneos, hígado.
Al bloquear este receptor beta 2, pueden causar broncoconstricción. Por lo tanto, un dato importante que les adelanto es que están contraindicados en asmáticos o en pacientes con enfermedad broncopulmonar obstructiva crónica. Ejemplo de ello, propranolol, timolol, sotalol y nadolol. Los de segunda generación serían cardioselectivos. Tienen mayor afinidad por receptores beta 1 en el corazón que por beta 2 a dosis estándar, pero esta selectividad se pierde a dosis muy alta, y eso es importante recordarlo. Son mucho más seguros para el sistema respiratorio por evidentes razones farmacodinámicas, y el sistema metabólico también se ve menos afectado, ya que sus acciones se van a concentrar en disminuir la frecuencia cardíaca y la contractilidad. Representante de esta segunda generación tenemos el atenolol, el bisoprolol, metoprolol y el esmolol. El esmolol, les paso el dato que es de acción ultracorta, por lo tanto debe utilizarse en infusión continua. Los de tercera generación son aquellos que vienen con el plus de tener propiedades vasodilatadoras. Además de que bloquea el receptor beta, producen vasodilatación periférica, lo que reduce la poscarga de forma mucho más eficiente. Y también se dividen en selectivos y no selectivos. Los selectivos bloquean los beta 1 y estimulan la producción de óxido nítrico a nivel del endotelio, y a través del óxido nítrico es que producen la vasodilatación. El ejemplo de este clásico es el nebivolol. Los no selectivos bloquean beta 1 y beta 2 y además bloquean receptores alfa 1 adrenérgicos, lo que causa la vasodilatación. Ejemplo de esto es el carvedilol y el labetalol. Recordemos que estos antagonistas competitivos de las catecolaminas actúan a nivel celular. Bien, el efecto cardíaco viene dado por los beta 1, lo he repetido 2 millones de veces. Intracelularmente disminuyen el AMP cíclico intracelular, y esto es lo que trae el efecto inotrópico negativo. El efecto cronotrópico negativo, el efecto tromotrópico negativo y el efecto lusotrópico negativo. Les defino cada una. Inotrópico negativo es que disminuye la fuerza de contracción del corazón. Cronotrópico negativo es que disminuye la frecuencia cardíaca. Dromotrópico negativo significa que disminuye la velocidad de conducción del nodo AB, y lusotrópico negativo es que disminuye la relajación, o el corazón tiene menos propiedad de relajación. Otro efecto es que reducen la secreción de renina en el riñón. El efecto vascular y bronquial viene por beta 2. El bloqueo en la primera generación impide la relajación del músculo liso, provocando broncoespasmo y vasoconstricción periférica inicial. ¿Para qué se usarán estos fármacos? Por supuesto, los efectos de los beta bloqueantes ya los hemos mencionado. Los efectos cardíacos, reducción de la frecuencia cardíaca, reducción de la fuerza de contracción, reducción de la frecuencia cardíaca, disminución del gasto cardíaco, disminución del consumo de oxígeno en el corazón, aumento de la resistencia bronquial, bloqueo del tono broncodilatador fisiológico beta 2. Aquí va a predominar un tono broncoconstrictor colinérgico,
Por eso es que está contraindicado en enfermedad broncopulmonar obstructiva crónica. Hay disminución de la liberación de glucagón, hay inhibición de la gluconeogénesis, inhibición de la glucogenólisis hepática. También tiene un efecto ansiolítico. Estos fármacos se usan para controlar la tensión arterial, sobre todo los de tercera generación o cardioselectivos. También se utilizan para coadyuvantes en cardiopatía isquémica, bien sea angina o infarto, porque reduce el consumo miocárdico de oxígeno. Se utilizan también en insuficiencia cardíaca crónica, principalmente bisoprolol, metoprolol y carvedilol. Se utilizan en arritmias. Por ejemplo, el sotalol tiene propiedades antiarrítmicas. Se utilizan en emergencia para los estados agudos de hipertensión, como por ejemplo el esmolol, ya que controla rápidamente las taquicardias o la hipertensión intraoperatoria, por ejemplo, y tiene una vida media de minutos. El labetalol también es muy usado en crisis hipertensivas e hipertensión inducida por el embarazo. Fíjense que el labetalol es el único que he mencionado que se utiliza en embarazadas. Otros usos, como por ejemplo el glaucoma, el carteolol en gotas oftálmicas y el timolol en gotas oftálmicas, reducen la producción de humor acuoso. También es muy útil en migrañas, temblor esencial y ansiedad utilizar propranolol. Bien, porque por su alta liposolubilidad cruza la barrera hematoencefálica. Otro uso es la hipertensión portal. El propranolol y el nadolol se usan para prevenir el sangrado de varices esofágicas. Entonces, fíjense que tienen muchísimos usos. Tenemos esta lámina que nos indica cuáles serían los efectos adversos en general de los beta bloqueantes. Esto sería espasmo de la musculatura lisa, originando broncoespasmo o vasculopatía periférica. Se puede ver una exageración de acciones del parasimpático, caracterizada por bradicardia, depresión miocárdica y bloqueo cardíaco auriculoventricular. También, si pasa al sistema nervioso central, puede dar depresión e insomnio. Entre las contraindicaciones tenemos asma bronquial, enfermedad broncopulmonar obstructiva crónica, vasculopatía periférica, insuficiencia cardíaca descompensada, bradicardia y bloqueo auriculoventricular. Bien, acá les dejo una infografía de lo que considero son los fármacos que ustedes mejor deben conocer dependiendo del escenario. Para emergencia y cuidados críticos es importante conocer la adrenalina, que es un agonista alfa y beta no selectivo, un fármaco de elección para reanimación cardiopulmonar, para anafilaxia grave, también para crup laríngeo, y para ser nebulizada se necesita la presentación de adrenalina racémica. La noradrenalina o norepinefrina también es un agonista alfa beta 1. Es un vasopresor de primera línea para pacientes que han tenido cualquier tipo de shock y es importante restituir volumen antes de administrar este fármaco en el shock. Tenemos la dobutamina, también que es un agonista selectivo beta 1 inotrópico que está indicado en el shock cardiogénico y en la insuficiencia cardíaca.
y es importante reconocer que se puede utilizar en insuficiencia cardíaca aguda descompensada. Y el salbutamol, que es un agonista beta 2 de acción corta, que es esencial para el manejo de crisis asmáticas y exacerbaciones de la enfermedad broncopulmonar obstructiva crónica. Esto es como que de este tema lo que tienen que mejor manejar para la emergencia. Para lo que es la consulta externa, de repente los antagonistas beta o beta bloqueadores, como el carvedilol, bisoprolol y propanolol. El carvedilol es un bloqueador alfa y beta no selectivo, útil en insuficiencia cardíaca o en cardiopatía isquémica. El bisoprolol o el metoprolol también son bloqueantes selectivos beta 1, útiles en hipertensión arterial. El propanolol es un beta bloqueante no selectivo, también es útil en migrañas, en temblor esencial, en síntomas periféricos del hipertiroidismo y es un antiarrítmico. Los de los alfa bloqueantes o antagonistas alfa, pues con el que más van a tener contacto es con la tansulona. La tansulosina, que es el que se usa en hiperplasia prostática benigna, pero ustedes casi no lo van a indicar. Y los agonistas beta 2 de larga acción o los LAVA, tenemos acá el salmeterol y el formoterol, que son los que más se usan para la enfermedad broncopulmonar obstructiva crónica, pero de mantenimiento. Fármacos que se usan tanto en emergencia como en atención primaria son la clonidina y la metildopa. La metildopa, que es la alfa-metildopa, que es lo que se utiliza para las mujeres embarazadas que tienen hipertensión arterial. Y bueno, la clonidina ya saben que es un alfa 2 de acción central y que es muy útil en hipertensión arterial. Muchísimas gracias por llegar al final de la clase. Espero esta grabación no tenga inconvenientes y puedan disfrutar de su clase tranquilamente en la comodidad de su hogar. Perdónenme si hay algún tipo de palabra que no la articule correctamente. En ocasiones me cansaba. Ni se imaginan los bloopers de esta edición. Pero bueno, en el nombre de Dios. Y que aprendan mucho, mucho, mucho. Cualquier duda me avisan.